Y llegamos ya a ese momento donde nos encanta relajarnos en nuestras conversaciones de barra, conociendo historias que nos inspiran. Porque si estás empezando, déjame recordarte algo. Las empresas grandes fueron negocios pequeños que hicieron las cosas bien. Y sobre todo, que aprendieron de los errores del camino. Y eso es lo que nos gusta conocer aquí, en nuestra barra. Hoy te he traído a una empresa de cine, que acaba de cumplir 100 años y tiene un pasado glorioso y un futuro muy seguro. Seguro que te has fijado alguna vez en los créditos de las películas españolas o internacionales cuando ponen Vestuario Sastrería Cornejo. Pues eso es lo que tienen en común, que te decía al principio, Sofía Loren, Ava Gardner, Charlton Heston o John Wayne, el vestuario. La Sastrería Cornejo se fundó en 1920 y es la fábrica de ropa de escena más importante de España y de las principales de Europa. Ha vestido a Gwyneth Paltrow y Ben Affleck en Shakespeare in Love o a Russell Crowe en Gladiator. Ha ganado 58 premios nacionales, entre ellos 13 Oscars, 25 Goyas, 13 César y 7 BAFTAs. Nos acompaña hoy la tercera generación de esta empresa de cine encarnada en Humberto Cornejo, un ingeniero que terminó llevando el negocio familiar. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, Humberto. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues un ingeniero que se hace empresario. Cuéntanos, Humberto, ¿qué te lleva en 1976 a ponerte al frente de la empresa familiar y llevar esto hacia adelante? Bueno, pues fue una casualidad. Sí. Porque fue una circunstancia familiar, es decir, mi hija que tenía 1 año, en ese momento la descubrimos una luxación congénita de cadera, yo tuve que dejar, que estaba trabajando en Oviedo, en la autopista León-Oviedo, me vine a Madrid para su tratamiento y bueno, pues me cambió la vida. Evidentemente yo ya me quedé hasta que ella se recuperó y en el momento en que me tenía que volver a poner a trabajar, pues mi padre, en un comentario que hice mal hecho de la empresa, porque yo no conocía nada de la empresa, me dijo que si quería comentar de la empresa tenía que ser desde dentro y no desde fuera. Y entonces entré y ya no he salido. Qué sabio tu padre, qué sabio. Has dicho que empezaste por una casualidad. Yo creo que las casualidades no existen. Al final los caminos sí, nos van llevando. El destino. Y tu hija puso, pues bueno, porque desde 1976 ya es una casualidad muy larga, ¿no? Sí. De hecho, entraste a lo grande, poniendo tu firma en películas como La Colmena, La Escopeta Nacional o El Crimen de Cuenca. ¿Te atrapó el mundo empresarial o tuviste que hacerte a él? ¿Cómo fue esa fase inicial? Bueno, fue una fase de aprendizaje. Me atrapó el mundo. El mundo era un mundo que yo no conocía, es decir, yo venía con una mentalidad de ingeniero completamente cuadriculada, pero sí que me atrapó el mundo empresarial, es decir, a mí sí que me gustaba. Es decir, yo hice ingeniero de caminos, pero bueno, yo podía haber hecho empresariales. Sí que me gustó, es decir, a mí me gusta la empresa sobre todo porque en la empresa decides, y eso es lo que me gusta a mí, tomar decisiones. Lo que pasa es que yo, como desconocía el mundo, sí que me costó introducirme en el mundo. Es un mundo rodeado de artistas, es decir, que nosotros tratamos con artistas, no solo los actores y los directores, sino que los figurinistas, que son los que trabajan con nosotros y son para los que trabajamos nosotros, pues son unos artistas. Entonces, ese mundo es un mundo muy separado de la ingeniería. Sin duda, sin duda. Desde luego tenéis más premios que nadie. El último ha sido un Goya por las niñas recientemente. Bueno, enhorabuena. Sí, fue una nominación que luego no ganó el Goya, pero bueno, sí. Una nominación. Hoy me han comunicado que está nominada Bina Daigeler, una figurinista alemana, pero que vive en España, por Mulan, y nosotros hemos participado en la película, o sea que esperamos a ver si tiene opciones de ganar. Vamos al principio de la historia, porque aquí nos gusta remontarnos a los principios e inspirar a nuestros espectadores que estén empezando también sus caminos. Hace 100 años, en este caso, ¿cómo inició tu abuelo Humberto esta aventura que ya es tan internacional? Pues también por otra casualidad. De esas casualidades, sí. ¿no? Mi abuelo había venido a España, él estaba en Cuba porque se había quedado huérfano y había venido a España a hacer la mili. Y bueno, pues hizo la mili, conoció a mi abuela, pero no tenía ni oficio ni beneficio y estaba a punto de volverse allí. Y entonces un familiar de mi abuela, que era coleccionista de trajes,
pues les cedió su colección para que la explotasen y así empezó. Es decir, mi abuelo no era ni sastre ni tenía nada que ver con ese mundo, pero bueno, yo lo que he podido conocer de mi abuelo, que no he podido trabajar con él por 2 años, porque él murió en el 76 y yo me incorporé en el 78, y que lo he conocido más por la gente de la profesión que por la familia, porque en las empresas familiares se comentan pocas cosas, pues yo creo que mi abuelo en aquel entonces era lo que hoy se llama un emprendedor. Él se echó a la calle y al principio solo trabajaba para particulares, pero él empezó a ir a los teatros y empezó inmediatamente a trabajar en teatros y sobre todo en revistas. Sí, sí. Porque así es como empezó todo. La sastrería se hace un nombre en el teatro, en la zarzuela, en el cine, pero parece que fue con la llegada de Samuel Bronston en los 50 cuando Hollywood llega a España y Cornejo sube como la espuma, ¿no? Sí, sí, eso fue un antes y un después, yo creo, para la sastrería, porque efectivamente justo a finales de los 50 vino a España un rodaje ya norteamericano, Orgullo y Pasión, y nosotros tuvimos la suerte de participar en ese rodaje, pero en la década de los 60 viene Bronston a España y bueno, pues hace sus grandes 5 películas aquí, Rey de Reyes, El Cid, La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín y El fabuloso mundo del circo, y bueno, pues nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con ellos, que él venía con los mejores directores, con los mejores actores y con los mejores figurinistas. Y nosotros, pues en el cine es que la ropa, eso lo explico, nunca se vende, sino que se hace en alquiler y vuelve a nuestros almacenes, porque nosotros realmente de lo que vivimos es de alquilar ropa. Entonces esa ropa que hicimos, que era muy buena y sigue siendo muy buena, sigue estando en perfecto uso. Claro, porque en ese momento vestisteis a 30.000 personas en el CID. Sí. Wow. Sí, eran grandes superproducciones. Además se confeccionaba prácticamente todo el vestuario, porque en aquellos tiempos todavía no se habían hecho esas grandes producciones en España y no había vestuario, sí, sí. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocio? Vosotros alquiláis esa ropa, pero la fabricáis. Claro. ¿En qué consiste eso y cómo ha evolucionado en estos 100 años el modelo de negocio? Bueno, pero el modelo sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Sí? Es decir, yo creo que en el cine, que es distinto que en el teatro, porque en el teatro sí que es verdad que ha habido épocas que se compraban los vestuarios, las giras largas permitían comprar. Ahora solamente yo creo que vendemos espectáculos de teatro pues a las grandes compañías nacionales, es decir, la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero en el cine yo creo que la política siempre ha sido la misma, es decir, el vestuario se confecciona nuevo, se alquila para la película y vuelve a los almacenes. Y nosotros realmente vivimos de alquilar ropa, es decir, nosotros tenemos talleres donde confeccionamos esa ropa, pero bueno, los talleres son antieconómicos, es decir, claro, eso es un lujo que, bueno, yo lo he heredado, es decir, a mí la trayectoria que me han señalado mi abuelo y mi padre ha sido que mientras podamos aguantar con el alquiler de la ropa, el que nosotros podamos controlar la producción, es decir, que yo siempre digo y presumo que todo lo fabricamos en España, pero no por nada de chauvinismo, sino porque a mí, yo trabajo con los mejores figurinistas que me exigen muchísimo y yo soy incapaz de controlar ese trabajo fuera de España. Fuera de España. ¿Cómo ha sido el año del COVID y cómo se presenta el 2021? Porque tenéis 50 empleados y bueno, habéis tenido que hacer ERTEs o os ha afectado, ¿cómo ha sido? Sí, nos ha afectado porque claro, se pararon muchísimos rodajes, se pararon incluso series y películas que estaban en preparación. Sí, nosotros hemos hecho un ERTE prácticamente de 3 meses y bueno, pues el año que estamos cerrándolo pues ha sido difícil, es decir, la facturación pues ha bajado un 40%, pero bueno, yo creo que las perspectivas son buenas, es decir, aquí sí que efectivamente se han empezado ya rodajes, pero nosotros que vivimos mucho del cine internacional, pues a pesar de cómo están, por ejemplo, en Francia, que nosotros, el cine francés es un cliente nuestro fabuloso, pues se han lanzado a rodar con muchísimos protocolos y bueno, pues las perspectivas no son malas, Es decir, es duro el trabajo porque evidentemente no solamente los protocolos están en el cine, a nosotros nos han afectado, tenemos que practicar esos protocolos para las pruebas de los actores, en fin, es complicado. Y hay una 4ª generación de Sastrerías Cornejo. Sí. Qué bien, nos encanta porque además sabemos las dificultades en las empresas familiares de pasar de generación, con lo cual, pues enhorabuena también por eso. Yo tengo 2 hijos ya conmigo, sí. Una hija y un hijo y llevan conmigo 20 años trabajando. Pues a ver si celebramos otros 100 años de Sastrería Cornejo. Ojalá. Como mínimo. Humberto, ¿te atreves con nuestro test? Aquí en nuestra barra de bar hacemos un test a nuestros empresarios. ¿Te atreves con nosotros? Sí. Claro que sí, por supuesto. Si es emprendedor
emprendedor y empresario, se tiene que atrever con nuestro test. Antes que jefe, ¿fuiste becario? Sí, Sí. sí. De ingeniero de caminos fui becario. Muy bien. ¿Hay algún jefe al que hubieras querido tirar por la ventana? Pues no, porque aquí, bueno, sí, a lo mejor tendría que decir, y suena un poco a mi padre, es decir, yo con el jefe que más he Ahora que discutido no te oye. ha sido con mi padre. No, mi padre ha fallecido, pero evidentemente, posiblemente tuviera que decir eso simplemente. ¿Y alguno que te hubieras llevado de cañas? A tu padre quizá también. Sí, evidentemente. Seguro. Sí. Seguro. Evidentemente. Ese momento en el que el jefe, en el que Humberto dice, tierra, trágame. Bueno, evidentemente cuando llega el problema. Cuando llega el problema y sobre todo si es un problema no esperado y tienes que decidir. Y ese mensaje que el jefe mandó a un grupo de WhatsApp por error. No. Eso no le ha pasado a Humberto. No. Hoy es el mejor día para que el jefe confiese ese secreto que nunca ha confesado. Pues... ¿No tiene ningún secreto inconfesable? Hombre, sí, seguro que muchos, pero seguro que muchos, pero no, así especialmente no me preocupa ninguno. Si es que tengo muchos inconfesables, no me preocupa ninguno. ¿Los jefes también lloran, Humberto? Sí. Sin Y duda. más en las empresas familiares. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En tu casa quién es el jefe? Mi mujer. Como tiene que ser, chicos. Evidentemente, pero además trabaja conmigo, o sea que... Muy bien, empresa familiar al 100%. Sí. Humberto, ha sido un auténtico placer conocer Sastrerías Cornejo en profundidad, compartir esos éxitos y cómo empezó todo con nosotros, y ojalá podamos inspirar a muchísimos emprendedores que sigan ese camino. Gracias. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado y te hayamos dado las mejores ideas para tu proyecto, tu negocio o tu empresa. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso. No nos faltes.